empezamos ya con un proyecto que yo creo que va a venir a beneficiar a cada uno de los que vivimos en el municipio de Santa Cruz del Quiché, como lo es el cambio de lámparas en los postes, ya con tecnología LED, ¿verdad? Más o menos son como unas 200 lámparas las que se van a estar cambiando en diferentes puntos del casco urbano. Más o menos son entradas, salidas del mismo casco, ¿verdad? ¿Cuánto de vida tienen estas lámparas, Wilson? Mire, más o menos tienen como 35,000 horas de vida cada lámpara, y quiero comentarle que el cono lumínico de cada una es alrededor y un promedio de 10 metros, ¿verdad? Esto para comentarle que es mayor a las que hemos estado acostumbradas a tener en nuestros vecindarios, ¿verdad? Ya que, pues, como les repito, la tecnología LED pues es más luminosa, ¿verdad? La luz es blanca y, como les repito, el cono lumínico más o menos es como de 10 metros de arco. La instalación de las lámparas es mucho más rápida con la grúa, como ustedes se pueden dar cuenta, a que pues sea manualmente, ¿verdad? Incluso caminando. Entonces en este momento, como ustedes se pueden dar cuenta, pues se está trabajando con una grúa móvil para que pues el trabajo sea de mejor calidad y sea más rápido, ¿verdad? Recordarles también que es beneficio para todos los que transitamos por las calles y avenidas de Santa Cruz del Quiché, y pues que también cuando las van a instalar a nuestros vecindarios, pues que las cuidemos, ¿verdad? Ya que como cada proyecto de la municipalidad pues es para el bien común, y por lo mismo tener el cuidado para que estos proyectos sean de mayor durabilidad, ¿verdad?